La tierra se abalanzó sobre mí como si me maldijera, densa, pesada, asfixiante. Cada puñado que me golpeaba parecía arrancarme el poco aire que me quedaba en los pulmones. Tenía las manos atadas, inmóviles, y las piernas, enterradas hasta las rodillas, no respondían. No era una escena de película, era terror puro, la sensación real de que, en cuestión de minutos, mi corazón podía detenerse. La oscuridad lo engulló todo a mi alrededor, y la arena se me metió en la nariz, dejándome sin aliento. En un susurro casi inaudible, con los labios resecos, murmuré: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». No sé si fue valentía o desesperación. Solo sé que eran las únicas palabras que aún tenían sentido en aquel momento de terror absoluto. A mi lado, a pocos metros, oí la voz temblorosa de Abdi, mi hermano en la fe. A él también lo estaban enterrando vivo. Entre toses y gemidos, rezaba, cantando un salmo en somalí, palabras interrumpidas por el peso de la tierra. Más allá, Ahmed, el menor de nosotros, gritaba el nombre de Jesús con tal fuerza que parecía desafiar a la tumba misma. 3 hombres, 3 tumbas abiertas, condenados simplemente por amar a Cristo en una tierra que no aceptaba la fe. Cerré los ojos mientras la arena me cubría la boca. Me ardían los pulmones y cada intento de respirar solo me hacía tragar más tierra. Fue entonces, cuando todo parecía perdido, que sucedió algo increíble. Una luz intensa, de origen imposible de precisar, iluminó el desierto como si fuera mediodía, incluso en plena noche. No había luna, ni estrellas, solo un resplandor blanco cegador que parecía rasgar la oscuridad. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces sentí temblar la tierra, no como un terremoto lejano, sino como si la tierra misma cobrara vida, aflojándose bajo mis pies. Y sin comprender cómo, la tierra que me aprisionaba se movió, y pude abrir los ojos. Estaba de pie, cubierta de polvo, con las manos aún atadas, pero viva. Abdi estaba a mi lado, temblando e incrédula, y Ahmed se limpiaba la arena de la cara y el pelo, con los ojos brillantes de lágrimas. Podíamos respirar, y la sensación de estar vivos era abrumadora. Las personas que nos habían enterrado estaban en el suelo, presas del miedo. Me llamo Ibrahim Hassan. Tengo 34 años, aunque mi barba gris y mis arrugas prematuras me hacen parecer mucho mayor. Nací en las afueras de Mogadiscio, en una familia que conoció más el hambre que la esperanza. Mi infancia estuvo marcada por disparos lejanos, noches sin luz, y el constante olor a neumáticos quemados en las calles. La guerra civil devastó mi país, pero incluso en medio de tanto caos, encontré una fe que me sostuvo y me devolvió la vida de una manera que jamás habría imaginado. Mucho antes de nacer, la violencia ya formaba parte de la vida de quienes me rodeaban. Cuando por fin empecé a comprender el mundo, me parecía hecho de disparos, miedo y dolor. Crecí creyendo que todos los niños conocían el sonido de las balas, incluso antes de aprender a leer, que todos veían cadáveres en las calles, que cada día era una lucha por la supervivencia. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía solo 5 años. No recuerdo su rostro, solo el llanto de mi madre, acurrucada en un rincón de la choza de hojalata, mientras mi hermano mayor intentaba consolarla. A los 10 años ya trabajaba para ayudar a mi familia, acarreando agua, vendiendo fruta, haciendo cualquier cosa que pudiera traerles algo de sustento. A los 14 años, cuando la situación se volvió insoportable, nos vimos obligados a huir. Llegamos a un campo de refugiados en la frontera con Kenia, un lugar que parecía devorar toda esperanza. Las tiendas eran endebles, el calor sofocante y las colas para conseguir comida interminables. Muchas veces pensé que mi vida terminaría allí, pero cuando tenía 16 años, algo cambió. Un misionero keniano llegó a nuestro campo, delgado, cansado, cargando solo una mochila y una Biblia gastada. No trajo comida, medicinas ni promesas políticas. Trajo un mensaje sencillo: Jesús te ama y puede cambiar tu destino. Me reí. Amor, destino. Palabras de alguien que jamás había visto morir a su hermano desangrándose en la calle, que jamás se había acostado con hambre, que jamás había conocido la desesperación de un campo de refugiados. Pero había algo en la mirada de aquel hombre que me paralizó. No era compasión,
ni superioridad, sino una profunda convicción, como si supiera algo que yo aún no podía comprender. Esa noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara, escuché el Evangelio por primera vez. Me habló de un Dios que se hizo hombre, que nació en un pesebre, que conoció el hambre, el rechazo y la traición, que sufrió injustamente y murió, pero que al tercer día venció a la muerte. Lloré como nunca antes. Algo pesado y oscuro dentro de mí se quebró. Por primera vez, sentí paz. No una paz que cambiara mi situación. Seguíamos siendo refugiados, seguíamos sin futuro, sino una paz que decía, eres visto, eres conocido, eres amado. Los años siguientes fueron difíciles. Mi familia me rechazó. Mi madre dejó de hablarme. Mi hermano mayor me llamó traidor, apóstata, hijo de puta. La comunidad me evitaba. Algunos me escupían, otros me amenazaban de muerte. Muchas veces pensé que había cometido el mayor error de mi vida. Pero Dios no me abandonó. El misionero me puso en contacto con una escuela bíblica en Uganda, un lugar pequeño y humilde, lleno de jóvenes como yo, refugiados, huérfanos, exsoldados. Pasé 3 años allí, aprendiendo a leer la Biblia, a orar y a predicar con autoridad. Cuando me gradué, supe que mi camino estaba claro. Necesitaba regresar. No fue el valor lo que me impulsó, sino la compasión y una certeza silenciosa. Había miles como yo, viviendo en la oscuridad, esperando oír que alguien los amaba, esperando saber que Dios no los había olvidado. Mogadiscio, en 2019, era un laberinto de polvo, escombros y miedo. De día, las calles olían a especias mezcladas con gasolina. Los mercados bullían, vendedores gritando precios, niños corriendo descalzos, mujeres con velos de colores regateando mercancías. Pero al caer la noche, todos corrían a refugiarse, porque la oscuridad pertenecía a quienes sembraban el terror. Los grupos extremistas controlaban barrios enteros, con sus propias leyes, tribunales y verdugos. Las ejecuciones públicas servían de advertencia, decapitaciones, manos cercenadas, lapidaciones, cristianos quemados vivos. Ser cristiano no solo era peligroso, sino que casi siempre equivalía a una sentencia de muerte. Aún así, empezamos a reunirnos. Al principio éramos solo 5, en una casa sin terminar de bloques de hormigón, sin ventanas y con puertas que apenas cerraban. Nos sentábamos en el suelo polvoriento, cantando en voz baja, rezando con los ojos abiertos, atentos a cualquier ruido. Cada motocicleta que pasaba nos hacía temblar. Cada golpe en la puerta nos hacía contener la respiración. Abdi fue el primero en llegar. Un hombre mayor, de casi 50 años, con profundas arrugas y las manos callosas por el trabajo. 2 años antes, había perdido a su esposa y a sus 3 hijos en un bombardeo. Su casa, reducida a cenizas, lo dejó solo con el corazón destrozado. Durante meses, no pudo dormir. Cada noche oía gritos en sus sueños. Cada mañana despertaba con esperanza, solo para recordar el dolor de la pérdida. Y entonces, una noche de desesperación, oyó una voz clara y audible que decía, «Yo soy la resurrección y la vida». No entendía lo que significaba, pero empezó a buscar respuestas. Alguien me lo trajo, y cuando le expliqué quién era Jesús, cayó de rodillas, llorando como un niño. Desde entonces, no se ha perdido ni una sola reunión. Ahmed era el más joven, con solo 23 años, pero sus ojos reflejaban décadas de sufrimiento. Reclutado por un grupo extremista a los 11 años, entrenado para matar incluso antes de aprender a leer, había presenciado horrores que ningún niño debería ver jamás. A los 18, tras un bombardeo aéreo, logró escapar, ocultándose en el desierto durante días hasta llegar a Mogadiscio, exhausto y marcado por cicatrices físicas y emocionales. Alguien de la iglesia lo encontró durmiendo en la calle y lo llevó a mi casa. Cuando le hablé de Jesús, del perdón y de la redención, me miró con lágrimas en los ojos y preguntó, ¿puede Dios perdonar a alguien que ha quitado vidas? Precisamente por hombres como tú y como yo murió, respondí, y así nos convertimos en hermanos, en una familia. Y la iglesia empezó a crecer. 10 personas, luego 15, luego 20. Cada nuevo rostro era un milagro, cada conversión un acto de lucha espiritual. Bautizábamos al amanecer en pozos abandonados a las afueras de la ciudad.
Celebrábamos la cena del Señor con pan duro y agua tibia, y nuestras oraciones llenaban los silencios de la ciudad con fe y esperanza. Orábamos sin cesar, porque sabíamos que cada día podía ser el último. Mogadiscio tenía una belleza melancólica. Edificios destruidos por la guerra se mezclaban con antiguas mezquitas. A lo lejos, el mar resplandecía, azul y sereno, ajeno al caos de las calles. Niños corrían y jugaban entre los escombros. Mujeres cocinaban sobre hogueras improvisadas, y en medio de todo esto, Dios parecía estar construyendo algo nuevo, silencioso, invisible, pero poderoso. Pero las advertencias empezaron a llegar. Primero, un mensaje anónimo se deslizó por debajo de la puerta. Sabemos lo que estáis haciendo. Parad o pereceréis. Después, alguien pintó una cruz roja en la pared de la casa donde estábamos. Un símbolo sencillo pero letal. Todos entendimos el mensaje. Algunos hermanos dejaron de venir. No los culpo. El miedo es real, la muerte es real, y cuando tienes hijos que proteger, el valor se vuelve más difícil. Aún así, los tres decidimos continuar. Abdi, Ahmed y yo. Conocíamos el riesgo. Sabíamos que podían atraparnos, pero también sabíamos que no podíamos quedarnos callados. En ese desierto urbano, en esa tierra olvidada por el mundo, Dios preparaba una cosecha, y nosotros éramos los sembradores. Nunca imaginé ser un héroe. Nunca soñé que mi historia terminaría en una tumba en el desierto. Solo quería ser fiel. Solo quería que alguien conociera el amor que me salvó. Las reuniones se volvieron más cautelosas. Cambiábamos de lugar cada semana. A veces en casas de hermanos dispuestos a arriesgarlo todo. A veces en azoteas bajo las estrellas, vigilando cada sombra. En ocasiones nos adentrábamos en el desierto, lejos de la ciudad, donde solo escorpiones y serpientes presenciaban nuestra adoración. Aprendimos a interpretar las señales de peligro. Un coche detenido demasiado tiempo en una esquina, una mirada que se prolongaba más de lo habitual, el silencio denso que se instalaba tras una pregunta. Y aprendimos a confiar en el Espíritu Santo. Hubo ocasiones en que algo nos impedía entrar en una casa, una sensación, una voz interior, y luego descubríamos que era una trampa. Vivíamos en constante alerta, dormíamos con un ojo abierto, caminábamos por las calles mirando por encima del hombro. Pero incluso en medio del miedo, había una alegría inexplicable. Cada vez que alguien entregaba su vida a Cristo, cada nuevo bautismo, era como si el cielo se inclinara para celebrar con nosotros. Una noche, una mujer llegó a la reunión con su hijo de 8 años. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y un moretón oscuro en la mejilla. Entre sollozos, contó cómo su marido había intentado matarla por haberse convertido al cristianismo. La había golpeado durante horas, amenazándola de muerte si no renunciaba a Jesús, pero ella resistió. Esa misma noche, mientras él dormía, huyó con su hijo, sin dinero, sin un plan, solo con fe. La abrazamos. Las mujeres de la iglesia la rodearon, oramos por ella, y en ese momento, en ese sencillo gesto de cariño, Dios nos mostró que ningún sufrimiento es en vano cuando uno confía en Él. Y esa noche, mientras compartíamos lo poco que teníamos, pan, dátiles, té caliente, ella alzó las manos al cielo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo: «Ahora entiendo por qué vale la pena Jesús, porque Él está aquí. Lo siento». Momentos como ese nos llenaban de fuerza. Nos recordaban por qué hacíamos esto. Unos días después, Ahmed me contactó con urgencia. Había encontrado a un joven que había sido su compañero en el grupo armado. Lo había estado buscando durante meses, rezando por su alma cada noche. Cuando finalmente se encontraron en el mercado, el joven lo miró con ojos vacíos y dijo: «Sé que dejaste el grupo, sé que ahora sigues a Jesús, y no sé por qué, pero no puedo sacarte de mi cabeza». Ahmed lo invitó a tomar el té. Hablaron durante horas. Ahmed contó su propia historia, explicó el Evangelio, y cuando terminó, el joven, con la voz quebrada por la emoción, hizo la pregunta que tanto temía. «He quitado la vida a muchos. He hecho cosas horribles. ¿Puede Dios perdonarme?» Ahmed, con lágrimas en los ojos, respondió: «Hermano, Jesús murió precisamente por hombres como tú y como yo. Ningún pecado es demasiado grande para su sangre». Esa noche, llevó al joven al desierto. A las 3 de la madrugada, bajo un cielo estrellado, lo bautizó en un arroyo seco que,
Milagrosamente, aún conservaba un hilo de agua. Reinaba el silencio, reinaba la paz. Y mientras Ahmed sumergía al joven en el agua, sentí como si el cielo entero se inclinara para presenciar el milagro. Cada alma rescatada del infierno es una victoria contra la oscuridad. Si alguna vez has sentido que tu fe no tiene impacto, quédate conmigo. Cada vida que tocamos es una eternidad transformada. Eso permanece cuando todo lo demás se desvanece. Eso es lo que importa. Pero la presión aumentaba cada día. Hombres con turbantes oscuros y miradas gélidas comenzaron a vigilarnos abiertamente. No se escondían. Querían que supiéramos que estaban allí. Anotaban cada uno de nuestros movimientos, con quién hablábamos, a dónde íbamos. Algunos hermanos fueron detenidos en controles sin motivo alguno, interrogados sobre a dónde iban y con quién se reunirían. E incluso sin decir una palabra, fueron golpeados como advertencia. Otros fueron atacados en las calles. Jóvenes conversos fueron rechazados por sus propias familias. Una hermana fue expulsada de su casa por su padre. La encontramos durmiendo en una mezquita abandonada, temblando de frío. La acogimos con otra familia de la iglesia, dándole un hogar. Una noche, al llegar a la casa de reuniones, encontramos la puerta rota. Alguien había entrado, saqueado todo, y nuestras Biblias estaban quemadas en el patio. Cenizas negras y páginas carbonizadas. Un mensaje claro. Sabemos dónde están. Nos quedamos en silencio, mirando las cenizas. Abdi fue el primero en hablar. Su voz era tranquila, pero le temblaban las manos. Si continuamos así nos atraparán. Ya no es cuestión de sí, sino de cuándo. Ahmed asintió lentamente. Lo sé. Tragué saliva con dificultad. Sentí el peso de la responsabilidad como líder. Los había traído hasta aquí, y si continuábamos, podría llevarlos a la muerte. Miré las cenizas de las Biblias y, por un instante, vi no solo la destrucción, sino también los rostros de los hermanos y hermanas, los testimonios, las conversiones, las vidas transformadas. Cada sacrificio, cada oración, cada alma salvada valió la pena el riesgo. Y entonces dije con voz firme, aunque por dentro temblaba, así que sigamos adelante hasta que lo consigan. No éramos héroes, no éramos mártires en busca de gloria, teníamos miedo. Nos temblaban las manos cada vez que salíamos a la calle. El corazón nos latía con fuerza con cada paso sospechoso que dábamos. Pero había algo más grande que el miedo. Una convicción ardiente en el pecho. Una voz interior que decía, para esto naciste. Por esto vine a rescatarte. Así que seguimos adelante. Predicamos, enseñamos, consolamos, bautizamos, oramos y esperamos. Esperamos el día en que finalmente vendrían a llevarnos. Era viernes por la noche, día sagrado para los musulmanes. La ciudad estaba demasiado silenciosa, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Estábamos reunidos en una casa al norte de Mogadiscio, en un barrio de calles estrechas y techos de zinc oxidados. Era la casa de un hermano, un carpintero anciano. Su pequeña habitación nos apretujaba a todos. Las paredes eran de bloques de hormigón sin pintar, el suelo de tierra compactada y 2 lámparas de aceite que colgaban del techo proporcionaban la única luz. Éramos 12 aquella noche, 5 hombres, 4 mujeres y 3 niños. Cantábamos en voz baja un himno en somalí, una canción sobre la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Yo estaba enseñando sobre el Salmo 23 y habíamos llegado al versículo 4. Caminaré por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Expliqué que el valle no es el destino final, sino solo el camino. Dios no promete librarnos de los valles, pero promete acompañarnos en ellos. Entonces se oyeron fuertes y violentos golpes en la puerta, como si alguien quisiera derribarla. Un silencio sepulcral nos envolvió. Los niños se quedaron inmóviles. Las mujeres se abrazaron. Los hombres nos quedamos mirando. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Entraron 8 hombres armados, vestidos de negro, con el rostro cubierto con pañuelos y la mirada llena de odio. Portaban rifles y machetes, y gritaban órdenes en árabe y somalí. Nos ordenaron que nos tiráramos al suelo. Nos empujaron contra la pared. Pateaban a cualquiera que se moviera despacio.
Registraron nuestra ropa en busca de armas o dinero. Nos quitaron las Biblias y las arrojaron al suelo, pisoteándolas. Los niños lloraban. Las mujeres suplicaban. Nosotros, los hombres, intentábamos protegerlas con nuestros cuerpos, aun sabiendo que éramos impotentes. Su líder era más alto que los demás y tenía una cicatriz prominente en la mejilla izquierda. Se detuvo frente a mí y me miró con desdén. Me preguntó en somalí, ¿es usted el pastor? No pude responder. El miedo me oprimía la garganta. Me golpeó en el estómago con la culata del rifle. Caí al suelo sin aliento. El dolor ardía como fuego. Intenté respirar, pero no pude. Mientras intentaba recuperarme, me pateó en la cara. Algo se rompió en mi nariz. El sabor a sangre me llenó la boca. Vi estrellas. Cuando intenté levantarme, me agarró del pelo y me sacó a rastras de la casa. Oí gritos a mis espaldas. Vi cómo se llevaban también a Abdi y a Ahmed. Nos metieron a los tres en la parte trasera de una camioneta. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas que nos lastimaron la piel y nos vendaron los ojos. Cada sacudida del camión hacía que mi cuerpo se estrellara contra el frío metal del suelo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se mezclaba con la respiración agitada de Abdi y Ahmed a mi lado. De fondo, aún resonaban las últimas palabras de un hermano en la casa. Dios está con ustedes. No sabía si volveríamos a vernos. La ciudad exterior había desaparecido. Pero incluso en medio del caos, recordaba las calles destruidas, los edificios en ruinas mezclados con antiguas mezquitas y el mar azul, tranquilo y lejano, ajeno a la violencia que dominaba las calles. Niños corrían entre los escombros, mujeres cocinaban sobre hogueras improvisadas, y supe que, incluso en el dolor, Dios seguía construyendo algo nuevo. Las advertencias comenzaron a llegar incluso antes del ataque. Un mensaje anónimo se deslizó por debajo de la puerta, diciendo simplemente, «Sabemos lo que están haciendo. Paren o morirán». Más tarde, apareció una cruz roja pintada en la pared de la casa de reuniones. Una señal clara, una amenaza silenciosa. Algunos hermanos dejaron de asistir. No los culpo. El miedo es real y la muerte es real. Cuando tienes familia, el valor se vuelve más pesado. Pero los tres, Abdi, Ahmed y yo, decidimos continuar. Conocíamos los riesgos. Sabíamos que probablemente algún día nos encontrarían. Y aún así, no podíamos permanecer en silencio. En nuestra tierra árida, olvidada por el mundo, Dios sembraba una cosecha, y nosotros éramos simplemente los sembradores. Nunca pensé en ser un héroe. Nunca imaginé que mi vida pudiera terminar sepultado en el desierto. Solo quería ser fiel. Quería que otros conocieran el amor que me había rescatado. Con el tiempo nuestras reuniones se volvieron más cautelosas. Cambiábamos de lugar cada semana, a veces en casas distintas, siempre con personas dispuestas a arriesgarlo todo. Otras veces nos reuníamos en azoteas bajo un cielo estrellado, atentos a cualquier sombra que pudiera acercarse. En ocasiones huíamos al desierto, donde solo escorpiones y serpientes presenciaban nuestra adoración. Aprendimos a interpretar las señales. Un coche que se detenía demasiado tiempo, una mirada extraña que seguía nuestros pasos, un silencio que se prolongaba demasiado tras una pregunta. Y sobre todo, aprendimos a confiar en el Espíritu Santo. Más de una vez, una corazonada nos hizo detenernos antes de entrar en algún sitio, y luego descubrimos que era una trampa. Vivíamos con miedo constante. Dormíamos con un ojo abierto, mirando por encima del hombro a cada paso. Pero al mismo tiempo, sentíamos una alegría inexplicable en el corazón. Cada vez que alguien entregaba su vida a Cristo, cada vez que bautizábamos a un nuevo creyente, sentíamos que el cielo se unía a nuestra celebración. Una noche, una mujer llegó a la reunión con su hijo de 8 años en brazos. El niño tenía los ojos hinchados de tanto llorar y un moretón oscuro en la mejilla. Entre sollozos, la madre contó cómo su marido había intentado matarla por haberse convertido al cristianismo. Escapó, huyendo solo con su hijo, sin dinero, sin un plan, confiando únicamente en su fe. La recibimos con los brazos abiertos. Las mujeres de la iglesia la rodearon, la abrazaron y oramos por ella. Y en ese instante, comprendí, incluso en el miedo, incluso en el dolor, el amor de Dios encuentra la manera. Su marido la había golpeado durante horas,
gritándole que la mataría si no renunciaba a Jesús. Pero ella se negó. Y esa misma noche, mientras él dormía, huyó con su hijo, llevando solo la ropa que llevaba puesta, sin dinero, sin un plan, confiando únicamente en la fe que guardaba en su corazón. La recibimos con mucho cariño. Las mujeres de la iglesia la rodearon, sosteniendo sus manos temblorosas, y oramos juntas, pidiendo protección y fortaleza para esta nueva etapa. Más tarde, sentados alrededor de una pequeña mesa, compartiendo lo poco que teníamos, pan, dátiles, té caliente, ella alzó los ojos al cielo, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo: «Ahora entiendo por qué vale la pena Jesús, porque Él está aquí. Lo siento». En ese momento, sentimos una fuerza renovada. Era como si cada sufrimiento y cada riesgo tuvieran un propósito. Momentos como ese nos recordaban exactamente por qué estábamos allí, por qué seguíamos adelante a pesar del miedo. Unos días después, Ahmed vino a verme, agitado. Había encontrado a un joven que había sido su compañero en un grupo armado. Durante meses, Ahmed había rezado por él cada noche, pidiendo a Dios que le perdonara la vida. Se encontraron en el mercado. El joven miró a Ahmed con la mirada perdida y dijo: «Sé que dejaste el grupo, sé que ahora sigues a Jesús, y no sé por qué, pero no puedo sacarte de mi cabeza». Ahmed lo invitó a tomar el té y hablaron durante horas. Le contó su historia, compartiendo el evangelio con sinceridad. Al final el joven, con la voz quebrada por la emoción, hizo la pregunta que tanto temía: «He quitado la vida a muchos, he hecho cosas horribles. ¿Puede Dios perdonarme?». Ahmed, con lágrimas en los ojos, respondió: «Hermano, Jesús murió precisamente por hombres como tú y como yo. Ningún pecado es demasiado grande para su sangre». Más tarde, a medianoche, lo llevó al desierto. A las 3 de la madrugada, bajo un cielo estrellado, bautizó al joven en un arroyo que, milagrosamente, aún conservaba un hilo de agua. Reinaba el silencio, reinaba la paz. Y mientras Ahmed sumergía al joven en el agua, sentí como si el cielo mismo se inclinara para presenciar aquel milagro. Cada alma rescatada era una victoria silenciosa contra la oscuridad. Si alguna vez has sentido que tu fe no marca la diferencia, recuerda esto: cada vida que tocamos transforma una eternidad. Eso, hermano A, no tiene precio. Eso es lo que de verdad importa. Pero al mismo tiempo, la presión no hizo más que aumentar. Empezaron a vigilarnos abiertamente. Hombres con turbantes oscuros, miradas frías y atentas. No nos seguían en secreto. Querían que supiéramos que estaban ahí. Registraban cada movimiento, a cada persona con la que hablábamos, cada lugar que frecuentábamos. Algunos hermanos fueron detenidos en controles, interrogados sin motivo, incluso sin palabras. Fueron golpeados como advertencia. Otros fueron atacados en las calles. Los jóvenes conversos sufrían violencia doméstica. Una hermana fue expulsada por su propio padre. La encontramos durmiendo en una mezquita abandonada, temblando de frío. La llevamos con otra familia de la iglesia, quienes la acogieron como a una hija. Y entonces llegó una noche que jamás olvidaré. Llegamos a la casa de reuniones y encontramos la puerta destrozada. Alguien lo había saqueado todo. Había quemado nuestras Biblias en el patio. Cenizas negras y páginas carbonizadas estaban esparcidas por el suelo. Un mensaje claro: sabemos dónde están. Nos quedamos en silencio, mirando las cenizas. Abdi fue el primero en hablar. Su voz era tranquila, pero le temblaban las manos. Si continuamos así, nos atraparán. Ya no es cuestión de sí, sino de cuándo. Ahmed asintió lentamente. Lo sé. Tragué saliva con dificultad. Sentí el peso de la responsabilidad oprimiéndome el pecho, pero también una llama que no se podía extinguir. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Los había traído hasta aquí, y si continuábamos, podría costarles la vida. Mis ojos recorrieron las cenizas de las Biblias quemadas, recordándome los rostros de los hermanos, sus testimonios, las vidas transformadas. Y, aún con el corazón acelerado y el miedo oprimiéndome el pecho, hablé con firmeza. Así que continuaremos, hasta donde Dios lo permita. No éramos héroes, no buscábamos gloria ni martirio. Sentíamos miedo de verdad. Nos temblaban las manos cada vez que salíamos a la calle y el corazón nos latía con fuerza a cada paso.
pero había algo más grande que el miedo. Una llama interior que decía, para esto naciste, por esto te trajo aquí. Y así continuamos. Predicamos, enseñamos, consolamos, bautizamos, oramos y esperamos. Esperamos el día en que la obra de Dios daría fruto. Era viernes por la noche, día sagrado para los musulmanes. La ciudad parecía más silenciosa de lo habitual, densa, como si el aire mismo contuviera la respiración. Nos encontrábamos en una modesta casa al norte de Mogadiscio, en un barrio de calles estrechas y tejados de zinc oxidado. La casa pertenecía a un hermano mayor, antiguo carpintero, cuya pequeña habitación nos resultaba agobiante. Las paredes eran de bloques de hormigón, el suelo de tierra apisonada, y la única luz provenía de 2 lámparas de aceite que colgaban del techo. Éramos 12 aquella noche, 5 hombres, 4 mujeres y 3 niños. Cantábamos en voz baja un himno en somalí, una canción sobre la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Yo estaba enseñando sobre el Salmo 23 y acababa de llegar al versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Les expliqué que el valle no es el destino final, sino el camino, que Dios no promete librarnos del sufrimiento, pero garantiza que nunca estaremos solos en él. Y entonces oímos los golpes, fuertes, violentos, como si quisieran derribar la puerta. El silencio nos envolvió como una sombra. Los niños se quedaron quietos, las mujeres se abrazaron, los hombres nos miramos unos a otros. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de repente. Entraron 8 hombres armados. Vestían de negro, con el rostro cubierto con bufandas y la mirada llena de odio. Portaban rifles y machetes y gritaban órdenes en árabe y somalí. ¡Todos al suelo!, gritaron. Nos empujaban contra las paredes y nos pateaban si tardábamos en tumbarnos. Registraban nuestra ropa en busca de armas o dinero. Nos quitaban las Biblias y las tiraban al suelo, pisoteándolas y escupiéndolas. Los niños lloraban, las mujeres suplicaban, y nosotros, los hombres, intentábamos proteger nuestros frágiles cuerpos de la brutalidad, aun sabiendo que éramos impotentes. El líder, un hombre más alto que los demás, con una cicatriz prominente en la mejilla izquierda, se detuvo frente a mí. Su mirada me atravesó con desprecio. Preguntó en somalí, ¿es usted el pastor? No pude responder. No era valentía, era el miedo lo que me paralizaba. Antes de que pudiera pensar, me golpeó en el estómago con la culata del rifle. Caí al suelo, sintiendo cómo se me escapaba el aire de los pulmones mientras el dolor me quemaba hasta la médula. Caí al suelo, sin aliento, con el dolor quemándome el cuerpo como fuego. Intenté respirar, pero parecía imposible. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una patada en la cara. Sentí un chasquido en la nariz y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Vi estrellas danzando ante mis ojos. Cuando intenté levantarme, me agarró del pelo y me arrastró fuera de la casa. Detrás de mí, oí gritos. Vi cómo se llevaban también a Abdi y a Ahmed, a los 3. Nos arrojaron a la parte trasera de una camioneta. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas que nos lastimaron la piel y nos vendaron los ojos. Mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, con sus llantas chirriando sobre el asfalto irregular, oí desde adentro las últimas palabras de un hermano de la casa. Dios está con ustedes. Un destello de esperanza en medio de la desesperación. No sabía si volveríamos a vernos alguna vez. El viaje parecía interminable. En la oscuridad, solo sentía cada bache del camino, cada golpe sordo del metal frío contra mi cuerpo. Podía oír la respiración agitada de Abdi a mi lado. En un momento dado, sentí su mano buscar la mía. La apreté con fuerza, en silencio, en esa conexión silenciosa que decía, no estás solo. Finalmente, el vehículo se detuvo. Nos empujaron fuera, y cuando me quitaron la venda, vi lo que nos rodeaba. Un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, sin ventanas, con las paredes manchadas de sangre seca y un olor a muerte que parecía impregnar cada rincón. Uno de esos lugares de los que nadie sale jamás. Nos separaron. Me arrojaron a una habitación oscura, sin luz, solo 4 paredes frías y un suelo de cemento. Oí los gritos desgarradores de Ahmed cerca, y luego silencio. Entonces me tocó a mí. Entraron 2 hombres.
uno con un palo, el otro con un cable eléctrico. Comenzó el interrogatorio. «¿Cuántos hay aquí?». No respondí. Me golpearon en la espalda con la porra. El dolor me hizo gritar. Volvieron a preguntar. «¿Dónde estás?». Silencio. El cable eléctrico me cortó la piel. Querían nombres, direcciones, cualquier pista. No dije nada. Cada golpe era una pregunta. Cada silencio, una respuesta que castigaban con aún más violencia. Sentí cómo se me rompían las costillas, cómo se me hinchaba la cara, cómo me corría la sangre por la espalda. No era valentía, era protección. Cada palabra que decía podía significar la muerte de alguien, la destrucción de familias. Y eso no podía permitirlo. En algún momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo. Mi cuerpo era un mapa de dolor. Moví el brazo izquierdo. Tenía un ojo cerrado, sangre seca pegada al pelo y la boca llena de llagas. Intenté rezar, pero solo me salieron gemidos. Y sin embargo, en medio de aquel infierno, sentí una paz inexplicable, como si alguien invisible estuviera a mi lado, sujetándome el hombro y susurrándome: «Estoy aquí». Transcurrieron 3 días. 3 días de palizas, interrogatorios, dolor. Solo agua una vez al día. El olor del lugar era insoportable. Sangre, orina, miedo. Pero, incluso en medio de esta desesperación, algo mayor permanecía. La certeza de que no estábamos solos y de que nada, ni siquiera la violencia, podía borrar la presencia de Dios a nuestro lado. Al tercer día nos reunieron. El rostro de Abdi era irreconocible. Un ojo cerrado, la mandíbula hinchada. Ahmed apenas podía caminar. Una pierna herida y su respiración dificultosa delataban cuánto había sufrido. Nuestras miradas se cruzaron y, sin mediar palabra, supimos que era el final. Entró el líder, el de la cicatriz. Nos miró con desprecio, como si fuéramos menos que animales, y dijo: «Has sido condenado por apostasía y por corromper a los fieles con tus mentiras. Serás ejecutado públicamente mañana al amanecer, como advertencia para todos aquellos que piensen en traicionar el Islam». No había apelación, ni abogado, ni esperanza humana. Nos dieron un trozo de pan duro y un vaso de agua, como si eso fuera misericordia. Esa noche, tendido en el frío suelo de cemento, con las manos aún atadas y los cuerpos destrozados, Abdi comenzó a rezar en voz alta. Su voz temblaba, pero era firme. «Padre Celestial, si esta es tu voluntad, que así sea. Estamos preparados. Pero si aún hay un propósito para nosotros, manifiéstalo, no a través de nosotros, sino a través de tu nombre, porque sabemos que para ti nada es imposible». Ahmed y yo nos unimos a su oración. En aquel lugar oscuro y sucio, rodeados de maldad, sentimos la presencia de Dios como nunca antes. Era palpable, real, como si las paredes se hubieran vuelto transparentes y el cielo hubiera descendido sobre nosotros. Por primera vez en 3 días, dormimos, en paz. Antes del amanecer, nos despertaron. El cielo aún estaba oscuro. Nos sacaron a rastras del edificio y nos metieron de nuevo en la camioneta, esta vez sin vendas en los ojos. Querían que viéramos a dónde nos llevaban. Tomamos un camino polvoriento que nos condujo al desierto. Cuando el sol asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo, vi el lugar donde terminarían nuestras vidas. Un claro desolado, arena por todas partes y 3 profundos agujeros rectangulares, esperándonos. Me flaquearon las piernas. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo mi cuerpo temblaba. Intenté respirar, pero parecía imposible. Mientras nos empujaban fuera del camión, Ahmed me miró. Sus labios se movieron, y aun sin oírlo, leí el mensaje silencioso. Isaías 43:2. Lo recordé de inmediato. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te abrasarán. Nos obligaron a arrodillarnos ante las zanjas. Unas 30 personas nos rodeaban. Algunos pertenecían al grupo que nos había capturado. Otros eran aldeanos traídos a la fuerza. Y otros simplemente observaban, paralizados por el miedo. El líder pronunció un discurso en árabe, acusándonos de traidores, de abandonar la verdadera fe. Dijo que merecíamos lo que nos iba a suceder, que éramos un ejemplo para todos los que pensaran seguir nuestros pasos.
Y entonces llegó la pregunta final. ¿Renuncias a Jesús? Abdi respondió primero. Nunca. Ahmed dijo, Jesús es el Señor. Y yo, con voz entrecortada pero firme, prefiero terminar mis días aquí que vivir sin Él. El líder escupió al suelo y dio la orden. Nos obligaron a entrar en las fosas. Ahmed fue el primero. Lo vi descender con las manos atadas hasta que estuvo de pie en el fondo del pozo. Luego Abdi. Y finalmente yo. La tierra estaba fría, húmeda, olía a muerte. Me hundí hasta las rodillas. Luego me hicieron arrodillarme. Y comenzaron a arrojarnos tierra encima, palada tras palada. Primero las piernas, luego la cintura, luego el pecho. Cada palada era más pesada que la anterior. El espacio para respirar disminuía con cada segundo que pasaba. Tenía los brazos atados. Intenté moverme, intenté gritar, pero la tierra se me metía en la boca. La oscuridad me envolvió. El mundo se cerró a mi alrededor. Lo único que podía pensar era, Señor, ¿dónde estás? Oí cantar a Abdi. Su voz era débil, pero firme. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oí gritar a Ahmed, Jesús, Jesús. Y yo, con mi último aliento, con la tierra ya cubriendo mi boca, susurré, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cerré los ojos, esperando oscuridad, esperando el final, pero en cambio, vi la luz. Dios sigue obrando milagros hoy en día. Una luz blanca, brillante y cegadora, penetró la tierra. No había lámparas ni fuego. Apenas había amanecido, pero todo se iluminó como si 1000 focos se hubieran encendido de repente, como si el cielo mismo se hubiera abierto sobre nosotros. El dolor en nuestros ojos era casi insoportable, pero entonces sucedió algo imposible. La tierra empezó a temblar, no un temblor suave, sino brutal, violento, como si manos invisibles la sacudieran. Sentí como todo cambiaba. La presión de la tierra disminuía, y entonces, sin comprender cómo, fui elevado. No trepé, no forcé nada, simplemente me puse de pie, como si manos invisibles me hubieran sacado, como si la tierra misma me expulsara. Abrí los ojos del todo y ya no estaba enterrado. Estaba de pie, cubierto de polvo, con las manos aún atadas, respirando con dificultad, pero vivo. A mi lado, Abdi temblaba, con los ojos muy abiertos, lágrimas que le corrían por el rostro cubierto de arena. Ahmed estaba arrodillado, limpiándose el polvo de la cara, gritando, «¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!». Salimos vivos de la zanja. Los hombres que nos habían enterrado estaban en el suelo. Algunos gritaban aterrorizados, otros corrían y otros permanecían paralizados, como si hubieran visto fantasmas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. Uno de los hombres cayó de rodillas, mirándonos como si la realidad misma se hubiera hecho añicos. Aquel momento no se trataba solo de sobrevivir. Era imposible, era un milagro. Era Dios demostrando que, incluso en la más profunda oscuridad, Él no nos abandona. Era joven, quizá de unos 25 años. Su rostro reflejaba dolor y miedo, y sus manos temblaban incontrolablemente. Con la voz quebrada por la emoción, casi un grito, preguntó en somalí, «¿Qué clase de Dios es este que te ha devuelto la vida? ¿Qué clase de poder es este?». Ahmed, aún llorando, se arrodilló a su lado. Con una ternura que solo la fe puede enseñar, le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja, «Es el Dios que te ama, el Dios que murió por ti en la cruz, el Dios que quiere salvarte. Su nombre es Jesús». El joven no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos, los sollozos de quien se rinde por primera vez ante algo superior a sí mismo. Se apoyó en Ahmed como un niño que encuentra refugio. Allí, en medio del desierto, rodeados de tumbas abiertas y la tierra que nos había sepultado momentos antes, aquel hombre que nos había condenado a muerte minutos antes, entregó su corazón a Cristo. Otras personas comenzaron a acercarse, primero tímidamente, asustadas, luego curiosas. Algunas tocaron nuestra ropa, tratando de confirmar si éramos reales, mientras que otras simplemente nos observaban, sin poder decir nada. Una mujer que había sido traída a la fuerza para presenciar nuestra ejecución, se acercó a Abdi. Tenía los ojos llenos de lágrimas y preguntó en voz baja, «¿Es cierto que Jesús resucitó de entre los muertos?».
Abdi, con el rostro aún cubierto de polvo, asintió con firmeza. Es cierto, y lo que acaban de ver es prueba de que él sigue vivo, porque solo él tiene poder sobre la muerte. Cayó de rodillas allí mismo y comenzó a orar. No sabía las palabras exactas, no conocía la doctrina, pero oró con el corazón, y eso bastó. Mientras tanto, Ahmed me tomó la mano y sentí el firme agarre de Abdi sobre la mía. Incluso en silencio, esa conexión me decía, no estás solo. Cada gesto, cada caricia, me recordaba que la presencia de Dios nos acompañaba, incluso en los momentos más oscuros. Nos empujaron fuera del camión y nos quitaron las vendas. Estábamos en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad, sin ventanas, con las paredes manchadas de sangre seca, el suelo de hormigón frío, el típico lugar al que entras y del que nadie espera salir. Nos separaron. Me arrojaron a una habitación oscura, solo 4 paredes, un suelo frío y un silencio opresivo. Poco después, entraron 2 hombres, uno con un palo y el otro con un cable eléctrico. Comenzó el interrogatorio. ¿Cuántos sois? No respondí. Un golpe en el cuerpo me hizo gritar. ¿Dónde os escondéis? Silencio. Otro latigazo con el cable. Decidme vuestros nombres. Decidme vuestras direcciones. Me golpearon durante horas, sin parar, con puños, palos, cables. Cada golpe era una pregunta, cada silencio, una respuesta que solo provocaba más violencia. Sentía cómo se me rompían las costillas, cómo se me hinchaba la cara, cómo me corría la sangre por la espalda. Pero no dije nada, no por valentía, sino porque cada palabra que pronunciaba podía destruir vidas, familias. No podía permitirlo. En algún momento, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, mi cuerpo convertido en un mapa de dolor. Apenas podía mover el brazo izquierdo. Cada respiración era un fuego. Y sin embargo, en medio de ese infierno, había una luz inexplicable, una presencia que decía, estoy aquí. Tenía un ojo completamente cerrado, sangre seca pegada al pelo y la boca llena de llagas. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. Solo me escapaban débiles gemidos. Y sin embargo, en medio de aquel infierno sentí algo inexplicable, una paz que no tenía sentido, como si alguien estuviera sentado a mi lado, abrazándome, una mano invisible en mi hombro, susurrando, estoy aquí. Pasaron 3 días, 3 días de palizas, interrogatorios y dolor incesante. No nos dieron comida, solo agua, una vez al día. El olor del lugar era insoportable. Sangre, orina y miedo impregnado en cada pared. Al tercer día, nos reunieron. El rostro de Abdi estaba desfigurado, un ojo cerrado, la mandíbula hinchada. Ahmed apenas podía caminar, tenía la pierna herida y respiraba con dificultad. Nos miramos y, sin decir palabra, supimos que había llegado el final. Entró el líder. Aquel hombre de la cicatriz nos miró con desprecio, como si fuéramos menos que animales, y dijo, habéis sido condenados por apostasía y por corromper a los fieles con vuestras mentiras. Sin prisa, pronunció la sentencia. Seríamos ejecutados públicamente al amanecer, como escarmiento para todos los que osaran traicionar el Islam. No había apelación, ni abogado, ni esperanza humana. Nos dieron un trozo de pan duro y un vaso de agua, como si eso fuera misericordia. Y esa noche, tendido en el frío suelo de cemento, con las manos aún atadas y los cuerpos maltrechos, Abdi comenzó a rezar en voz alta. Su voz temblaba, pero era firme. Padre Celestial, si esta es tu voluntad, que así sea. Estamos preparados, pero si no lo es, si aún hay un propósito para nosotros, que tu poder se manifieste, no a través de nosotros, sino a través de tu nombre. Sabemos que tú eres Dios, y nada, absolutamente nada, es imposible para ti. Ahmed y yo nos unimos a él. En aquel lugar oscuro y sucio, rodeados de maldad, sentimos la presencia de Dios como nunca antes. Era palpable, real, como si las paredes se hubieran vuelto transparentes y el cielo hubiera descendido sobre nosotros. Por primera vez en 3 días, dormimos, en paz. Antes del amanecer, nos despertaron. El cielo aún estaba oscuro. Nos sacaron a rastras del edificio y nos metieron de nuevo en la camioneta. Esta vez no nos vendaron los ojos, querían que viéramos a dónde nos llevaban. Salimos de la ciudad y tomamos un camino polvoriento hacia el desierto. Cuando el sol empezó a asomar por el horizonte,
tiñendo el cielo de naranja y rojo, comprendí dónde terminarían nuestras vidas. Un claro aislado, arena por todas partes y 3 profundos agujeros rectangulares preparados para nosotros. Me flaquearon las piernas. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago y todo mi cuerpo tembló. Intenté respirar, pero no me entraba aire. Cuando nos empujaron fuera del camión, Ahmed me miró. Sus labios se movieron y aun sin oír su voz por el viento y los gritos, logré leer Isaías 43:2. Lo recordé inmediatamente. Lo habíamos leído juntos apenas una semana antes. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos hicieron arrodillarnos ante las zanjas. Había unas 30 personas alrededor, algunos del grupo que nos capturó, otros aldeanos traídos a la fuerza y otros que simplemente observaban, paralizados por el miedo. El líder comenzó a hablar. Habló en árabe, nos llamó traidores, nos acusó de abandonar la verdadera fe y dijo que merecíamos lo que estaba por venir. Aquellas palabras fueron una advertencia, un ejemplo para todos los que osaran seguir nuestros pasos. Luego hizo la pregunta final, ¿renuncian a Jesús? Abdi respondió primero, con firmeza, nunca. Ahmed no dudó, Jesús es el Señor. Y yo, con la voz entrecortada pero firme, dije, prefiero terminar mis días aquí que vivir sin él. El líder escupió al suelo y dio la orden. Nos obligaron a entrar en las fosas. Vi a Ahmed bajar primero, con las manos atadas, hasta llegar al fondo. Luego Abdi, y después yo. La tierra estaba fría, húmeda, y olía a muerte. Me hundí hasta las rodillas. Luego me obligaron a arrodillarme, y entonces empezaron a echarnos tierra encima, pala tras pala. Primero las piernas, luego la cintura, luego el pecho. Cada pala pesaba más que la anterior. El espacio para respirar se reducía a cada instante. Intenté mover los brazos, pero estaban atados. Intenté gritar, pero la tierra se me metió en la boca. La oscuridad comenzó a envolverme. El mundo se cerraba a mi alrededor. Lo único que podía pensar era, Señor, ¿dónde estás? Entonces oí a Abdi cantar. Su voz era débil, entrecortada, pero cantaba, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oí a Ahmed gritar, Jesús, Jesús, y yo, con mi último aliento, con la tierra ya cubriendo mi boca, susurré, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cerré los ojos, esperando la oscuridad, esperando el final, pero en lugar de muerte, había luz. Una luz blanca, intensa, cegadora, que atravesaba la tierra. No había lámparas, ni fuego, y el sol apenas había salido. Todo se iluminó, como si 1000 focos se hubieran encendido a la vez, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Intenté abrir los ojos, pero el brillo era tan intenso que dolía. Cuando creí que era una alucinación de alguien que se estaba muriendo, la tierra empezó a temblar, no suavemente, sino con una fuerza brutal, como si manos invisibles la sacudieran. Sentí cómo se derrumbaban las paredes del pozo, cómo la tierra que me oprimía el pecho se aflojaba. Y entonces, sin comprender cómo, sentí que me elevaban. No trepé, no me moví por mi propio esfuerzo, simplemente me elevaron, como si la tierra misma me expulsara. Abrí los ojos y ya no estaba enterrado. Estaba de pie, cubierto de polvo, con las manos aún atadas, respirando con dificultad, pero vivo. A mi lado, Abdi temblaba, mirando sus manos como si no fueran suyas, con lágrimas que le recorrían el rostro manchado de arena. Ahmed estaba arrodillado, llorando, limpiándose el polvo de la cara. Gritamos al unísono, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Salimos vivos de la zanja, y los hombres que nos habían enterrado yacían en el suelo. Algunos gritaban aterrorizados, otros corrían, y otros se quedaban paralizados, con la mirada perdida, como si hubieran visto algo incomprensible. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, y en ese momento, en medio del desierto, rodeado de muerte y destrucción, Dios se reveló. Había hecho lo imposible. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. Simplemente nos miraron como si fuéramos seres de otro mundo, como si la realidad misma se hubiera hecho añicos. Uno de los hombres que nos habían enterrado cayó de rodillas.
incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Era joven, quizá de 25 años. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Sus manos temblaban incontrolablemente y con voz entrecortada, casi un grito, preguntó en somalí: ¿Qué clase de Dios es este que te resucitó de entre los muertos? ¿Qué poder es este? Ahmed, aún llorando y con las manos atadas, se acercó a él, se arrodilló a su lado y le puso la mano en el hombro. Con una ternura que parecía milagrosa después de todo lo que habíamos pasado, dijo: el Dios que te ama, el Dios que murió por ti en la cruz, el Dios que quiere salvarte. Su nombre es Jesús. El hombre rompió a llorar. Lágrimas silenciosas le recorrían el rostro, mezcladas con profundos sollozos. Se aferró a Ahmed como un niño asustado. Allí, en medio del desierto, rodeado de tumbas abiertas y tierra removida, aquel hombre que nos había enterrado minutos antes había entregado su vida a Cristo. Otros comenzaron a acercarse, primero con miedo, luego con curiosidad. Algunos tocaron nuestra ropa como si necesitaran confirmar que éramos reales. Otros simplemente nos miraban fijamente, sin poder articular palabra. Una mujer, traída a la fuerza para presenciar la ejecución, se acercó a Abdi con lágrimas en los ojos. En voz baja, él preguntó: ¿Es cierto lo que dicen de que Jesús resucitó de entre los muertos? Abdi, aún cubierto de polvo, asintió. Es cierto, y lo que acabas de ver es prueba de que Él sigue vivo, porque solo Él tiene poder sobre la muerte. Cayó de rodillas y comenzó a rezar. No conocía las palabras adecuadas, no dominaba la doctrina, pero rezaba con el corazón, y eso bastaba. Mientras tanto, los hombres que nos habían capturado ya no sabían qué hacer. El líder, el de la cicatriz, estaba a unos metros, mirando fijamente las tumbas vacías. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Apretaba con fuerza el rifle, pero le temblaba la mano. Algunos de sus hombres simplemente corrieron hacia el camión y se marcharon. Otros se mantuvieron a distancia, como si temieran acercarse más. Y nosotros, cubiertos de polvo, con las manos aún atadas, comenzamos a caminar. No corrimos, no nos escondimos, simplemente regresamos a la ciudad, conscientes de que, en ese momento, éramos invencibles, no por nosotros mismos, sino por aquel que caminaba con nosotros. El sol estaba en lo alto, el calor del desierto era sofocante, pero no lo sentíamos. Cada paso era un milagro, cada respiración, una victoria. Mientras caminábamos, Abdi comenzó a cantar un himno en somalí, una canción de victoria. Ahmed y yo nos unimos a él, y nuestras voces resonaron en el desierto como un grito de guerra, un grito de fe y libertad. No sé cuánto tiempo caminamos, quizá 1 hora, quizá 2. El desierto parecía interminable, pero finalmente divisamos las primeras casas en las afueras de Mogadiscio, y para cuando llegamos al barrio donde se encontraba la iglesia, la noticia ya se había extendido. No sé cómo. Quizá algunos de los que huyeron del desierto llegaron primero. Quizá simplemente fue el Espíritu Santo preparando el camino. Pero cuando llegamos, los hermanos salieron a recibirnos. Lloraban, gritaban, nos abrazaban. Y en medio de todo aquello, comprendimos algo profundo. En medio de ese caos de alabanzas y lágrimas, comprendimos que Dios no solo nos salvó, nos envió un mensaje. Un mensaje que decía: soy más grande que cualquier tumba, más fuerte que cualquier amenaza, y mi iglesia no puede ser silenciada. Díganos desde qué país nos está viendo. Quiero saber hasta dónde llega este testimonio, porque lo que Dios hizo en Somalia, lo puede hacer en su país, lo puede hacer en su vida, por imposible que parezca. Esa noche, la iglesia se reunió en secreto. Había más gente que nunca. La casita estaba abarrotada, y quienes estaban afuera escuchaban por las ventanas. Mientras compartíamos lo sucedido, vi algo en sus rostros. Esperanza. Esperanza en ojos que antes solo habían conocido el miedo. Esperanza en corazones que habían sido quebrantados. Y sorprendentemente, algunos de los que nos habían perseguido llegaron esa noche. El joven del desierto estaba allí, acompañado de 3 amigos. Todos querían saber más. Todos querían encontrar al Dios que vence a la muerte. Los días que siguieron fueron extraños. Un tiempo suspendido entre el milagro y la realidad. Nos escondimos durante semanas, no solo por miedo, aunque lo sentíamos, sino porque sabíamos que el milagro había provocado 2 reacciones: furia en algunos
y fe en otros. Los que estaban furiosos querían terminar lo que habían empezado, pero los que tenían fe, llegaban en oleadas. La iglesia creció de forma explosiva. En 2 meses, pasamos de 20 personas a más de 100. Nos reuníamos en cuevas a las afueras de la ciudad, en casas abandonadas, en el desierto. Cada reunión era un acto de profunda adoración, porque todos sabíamos que cada día podía ser el último, y eso hacía que cada momento contara. Abdi jamás volvió a ser el mismo después de aquel día. Contaba que, mientras lo enterraban, justo antes de que apareciera la luz, vio ángeles. No sabía si era literal o una visión, pero insistía en que había visto figuras resplandecientes cavando la tierra con las manos, removiendo la arena como si fuera una pluma. Desde entonces, su fe se volvió inquebrantable. Predicaba con una autoridad que solo proviene de haber visto el rostro de Dios. La gente lloraba al oírlo hablar, porque no era solo un sermón, sino un testimonio viviente. Ahmed comenzó a trabajar con excombatientes, hombres que, como él, habían formado parte de grupos armados y buscaban una salida. Era peligroso. Muchos seguían activos, pero Ahmed no tenía miedo. Iba a los lugares más oscuros de la ciudad y les decía: «Yo estuve donde ustedes están ahora. Pensaba que no había redención, pero Jesús me encontró, y Él puede encontrarlos a ustedes». Muchos se convirtieron, y algunos se convirtieron en los misioneros más valientes que he conocido, porque cuando Dios transforma a un hombre que ha visto tanta oscuridad, ese hombre se convierte en una luz que no se puede extinguir. Me quedé en Mogadiscio 1 año más, presenciando milagros y el poder de Dios transformando vidas. El desierto, que casi nos engulló por completo, se convirtió en testigo de la victoria de Cristo. Y la iglesia, antes pequeña y oculta, creció como señal de que nada puede detener a quienes confían en Él. Capacité a líderes, enseñé la Biblia, consolé a los que sufrían y agradecí a Dios cada día por el don de la vida. Las cicatrices de mi cuerpo nunca desaparecieron. Marcas en la espalda por las palizas, una costilla que nunca sanó del todo, un dolor en el hombro que me recuerda cada mañana lo sucedido. Pero no me quejo, porque cada cicatriz es un recordatorio de que Dios es real, de que escucha, de que interviene. A veces, por la noche, cuando no puedo conciliar el sueño, cierro los ojos y revivo ese momento. Siento la tierra oprimiéndome, siento el pánico y luego siento la luz. Con cada recuerdo lloro lágrimas de gratitud porque no merecíamos ser salvados. Pero Dios, en su infinita misericordia, eligió revelarse. Eligió recordarle al mundo que Él sigue siendo Dios. Hoy, mientras cuento esta historia, existen cientos de iglesias clandestinas en Somalia. Hay pastores que arriesgan sus vidas a diario. Hay creyentes que adoran en secreto, bautizan en la oscuridad, comparten el pan y el vino bajo la constante amenaza de perderlo todo. ¿Y saben qué? No están solos. El mismo Dios que nos resucitó de entre los muertos está con ellos. El mismo poder que detuvo la tierra sigue obrando, y la misma promesa que nos sostuvo, los sostiene a ellos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Quizás estés en tu propia tumba, no de tierra y arena, sino de enfermedad, deudas impagables, una soledad asfixiante, una depresión que te amarga las mañanas o un rechazo que te hace sentir invisible. Quiero que sepan algo y escuchen con atención. Dios no los ha olvidado. Así como no nos olvidó cuando la tierra nos cubrió, no los olvidará, porque Él es el Dios de la resurrección. Si pudo levantarnos de una tumba en el desierto somalí, puede levantarlos a ustedes de la suya. No importa cuán profunda sea, cuán oscura, ni cuánto tiempo hayan estado allí. Él sigue siendo Dios, y su brazo no se ha acortado, su oído no se ha cerrado, y su amor por ustedes no ha disminuido en lo más mínimo. Actualmente vivo en Nairobi, Kenia. Tras ese año adicional en Mogadiscio, la organización con la que colaboro decidió que era demasiado peligroso que me quedara. Sufrí varios atentados contra mi vida, y aunque estaba dispuesto a quedarme, los líderes de la iglesia me pidieron que me marchara. Tu testimonio es demasiado valioso como para que termine ahora, me dijeron. Trabajo con una organización que apoya a la iglesia perseguida en el Cuerno de África. Capacito a pastores que van a lugares peligrosos. Les enseño a sobrevivir, a liderar en secreto,
a mantenerse firmes cuando todo se derrumba. Y cada vez que cuento mi historia, veo en los ojos de la gente lo mismo que vi en el desierto. Ojos que buscan esperanza, ojos que necesitan saber que Dios aún existe. Abdi sigue en Somalia. No hemos podido comunicarnos mucho por motivos de seguridad. Las llamadas telefónicas son peligrosas, los mensajes son interceptados, pero sé que está vivo. De vez en cuando, recibo noticias de hermanos que viajan allí. Me cuentan que sigue predicando, que su iglesia ha crecido. Más de 200 personas lo conocen, y su nombre es venerado entre los fieles como el hombre que resucitó de entre los muertos. Y esta es la verdad. El Dios que nos crió a Abdi, a Ahmed y a mí, sigue obrando. Sigue transformando, sigue salvando, sigue dando esperanza donde parece imposible. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Quienes nos perseguían nos buscaban, pero no nos encontraban. Dios nos escondió, protegiéndonos como solo Él podía. Ahmed se mudó a Etiopía hace 2 años. Hoy ha rehecho su vida. Se casó con una refugiada somalí. Tiene 2 hijos, un niño y una niña. Y dirige una iglesia para refugiados somalíes en Addis Abeba. A veces me envía fotos, y en cada una veo algo que nunca antes había visto. Una sonrisa genuina y libre. Una sonrisa que solo puede tener quien ha encontrado la verdadera libertad. Cuando veo estas fotos, no puedo evitar recordar aquel día en las tumbas, la sensación de la tierra bajo nuestros pies, el miedo asfixiante y al mismo tiempo, la presencia de Dios que nos levantó. La vida me ha brindado consuelo, un techo, comida, seguridad. Pero parte de mi corazón aún permanece en Mogadiscio, aún siente el calor del desierto, el miedo y la esperanza de aquel momento. Aquel lugar, aquella experiencia, me marcaron. Me mostraron quién es Dios en realidad, y me enseñaron que nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por escuchar mi historia, por dedicarme unos minutos de tu vida en un mundo tan lleno de distracciones. Pero te pido más. Comparte este testimonio. No para que me conozcan, no para hacerme famoso, sino para que otros vean que Dios sigue activo. Que no es solo un recuerdo del pasado, sino una realidad viva hoy. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca lo has conocido verdaderamente, debes saber que hoy podría ser tu día. Porque si nos amó lo suficiente como para resucitarnos de la tumba, también te ama lo suficiente como para rescatarte de cualquier tumba en la que te encuentres, ya sea de dolor, soledad, miedo o desesperación. Él quiere que lo conozcas, que experimentes su amor, que sientas su paz y que vivas con propósito. No es complicado, no necesitas ser perfecto, no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas ser honesto con Él y decirle: Jesús, te necesito. Si quieres, puedes repetirlo después de mí. Sinceramente, Señor Jesús, reconozco mis defectos, reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy quiero cambiar. Creo que moriste por mí en la cruz, creo que resucitaste, y hoy te entrego mi vida sin reservas. Sálvame, transfórmame y úsame para tu gloria. Amén. Si hiciste esta oración, debes saber esto. Acabas de pasar de la muerte a la vida. Acabas de nacer de nuevo. Ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Mientras tanto, quienes nos habían enterrado seguían allí, paralizados. El líder de la cicatriz permanecía a unos metros de distancia, mirando fijamente las tumbas vacías. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Apretaba con fuerza el rifle, pero le temblaba la mano. Algunos de sus hombres huyeron corriendo hacia el camión, mientras que otros se mantuvieron a distancia, como si temieran acercarse. Y nosotros, cubiertos de polvo, con las manos aún atadas, comenzamos a caminar. No corrimos, no nos escondimos, simplemente caminamos, porque sabíamos que aquel que caminaba con nosotros era mayor que cualquier temor, mayor que cualquier amenaza. No corrimos, no nos escondimos. Regresamos a la ciudad sintiéndonos invencibles, no por mérito propio, sino porque aquel que caminaba con nosotros era superior a todo. El sol ya brillaba en lo alto, y el calor del desierto era sofocante, pero no lo sentíamos. Cada paso parecía un milagro, cada respiración una victoria. Entonces Abdi comenzó a cantar un himno en somalí, un canto de victoria. Ahmed y yo nos unimos a él,
y nuestras voces resonaron en el desierto como un grito de libertad, un himno que desafiaba a la muerte. No sé cuánto tiempo caminamos, tal vez 1 hora, tal vez 2. El desierto parecía interminable, pero finalmente divisamos las primeras casas en las afueras de Mogadiscio. Al llegar al barrio de la iglesia, sucedió algo sorprendente. La noticia ya se había extendido. No sé exactamente cómo. Quizá algunos de los que habían huido antes llegaron primero. Quizá fue el Espíritu Santo preparando el camino. Pero en cuanto entramos en el barrio, los hermanos salieron a recibirnos. Lágrimas, gritos, abrazos, un torbellino de emociones. En ese momento, todos lo comprendimos. Dios no solo nos salvó, nos envió un mensaje que decía: soy más grande que cualquier tumba, más fuerte que cualquier amenaza, y mi iglesia no puede ser silenciada. Quiero que piensen en esto. Lo que sucedió en Somalia puede suceder en sus vidas, en sus países, incluso cuando todo parezca imposible. Esa noche, la iglesia se reunió como nunca antes. La pequeña casa estaba llena. La gente se agolpaba afuera, escuchando a través de las ventanas. Y mientras relatábamos lo sucedido, pude ver algo en sus rostros. Esperanza. Esperanza en rostros que antes solo habían conocido el miedo. Esperanza en ojos que habían visto la muerte de cerca. Esperanza en corazones quebrantados por años de sufrimiento. Y lo más sorprendente, algunos de los que nos habían perseguido también estaban allí. El joven que se arrodilló en el desierto regresó, acompañado de 3 amigos, todos deseosos de comprender, todos deseosos de conocer al Dios que vence a la muerte. Los días que siguieron fueron extraños, como si viviéramos en un tiempo suspendido entre el milagro y la realidad. Nos escondimos, no solo por miedo, aunque también lo sentíamos, sino porque sabíamos que el milagro había provocado 2 reacciones: furia en algunos y fe en otros. Los furiosos querían terminar lo que habían empezado. Pero los que tenían fe llegaban en oleadas. La iglesia creció rápidamente. En 2 meses, pasamos de 20 personas a más de 100. Nos reuníamos en cuevas a las afueras de la ciudad, en casas abandonadas, incluso en el desierto. Cada encuentro se caracterizaba por una intensa adoración, porque todos sabían que cada día podía ser el último. Cada instante contaba. Abdi jamás volvió a ser el mismo después de aquel día. Contaba que, mientras lo enterraban, justo antes de que apareciera la luz, vio ángeles. No sabía si era literal o una visión, pero insistía en que figuras brillantes cavaban en la tierra con sus manos, removiendo la arena como si fuera ligera como una pluma. Su fe se volvió inquebrantable. Cuando predicaba, hablaba con autoridad, no solo porque conocía la Biblia, sino porque había visto el rostro de Dios. La gente lloraba al oírlo porque no era solo un sermón, era un testimonio vivo, rebosante de milagros y esperanza. Ahmed comenzó a dedicarse a los excombatientes, hombres que, como él, habían formado parte de grupos armados y buscaban una salida. Era un trabajo arriesgado. Muchos aún portaban armas, ira y desconfianza, pero él no tenía miedo. Iba a los rincones más oscuros de la ciudad, hablaba con hombres con las manos manchadas de sangre y les decía: yo estuve donde ustedes están. Pensé que no había esperanza, pero Jesús me encontró, y también puede encontrarlos a ustedes. Y poco a poco, las vidas comenzaron a cambiar. Muchos se entregaron a la fe, y algunos de estos hombres se convirtieron en valientes misioneros, hombres que llevaron luz donde antes solo había oscuridad. Porque cuando Dios transforma a alguien que ha visto tanta maldad, esa persona se convierte en una llama que no se puede extinguir. Me quedé en Mogadiscio 1 año más. Capacité a líderes, enseñé la Biblia, consolé a los que sufrían y cada día agradecí a Dios el don de la vida. Las cicatrices de mi cuerpo aún permanecen. Marcas en la espalda por las palizas, una costilla que nunca sanó del todo, un dolor en el hombro que me recuerda cada mañana lo sucedido. Pero no me quejo. Cada cicatriz es un recordatorio vivo de que Dios es real, de que escucha, de que interviene. A veces, de noche, cuando todo parece pesado, cierro los ojos y regreso a ese momento. Siento la tierra que me cubre, siento el pánico y luego siento la luz. Y cada vez lloro de gratitud, porque no merecía ser salvada. Nadie lo merecía. Pero Dios, en su infinita misericordia, eligió revelarse. Eligió mostrar al mundo que sigue siendo Dios. Hoy
Mientras cuento esta historia, cientos de iglesias clandestinas siguen existiendo en Somalia. Los pastores arriesgan sus vidas a diario, oran fielmente en secreto, bautizan en la oscuridad, comparten el pan y el vino bajo la constante amenaza de perderlo todo. Pero ¿saben qué? No están solos. El mismo Dios que nos resucitó de entre los muertos sigue con ellos. El mismo poder que detuvo la tierra sigue actuando. Y la misma promesa que nos sostuvo nos sostiene hasta el día de hoy. Sé que muchos de ustedes viven en su propia tumba. Quizás no de tierra y arena, sino de enfermedad, deudas aparentemente insuperables, una soledad asfixiante, una depresión que parece prolongarse cada mañana, o un rechazo que los hace sentir invisibles. Pero escuchen atentamente. Dios no los ha olvidado. Así como no nos olvidó en el desierto somalí, no los olvidará. Él es el Dios de la resurrección. Y si pudo levantarnos de una tumba, también puede levantarlos a ustedes de la suya, sin importar cuán profundo, oscuro o largo sea su camino. Actualmente vivo en Nairobi, Kenia. Tras ese año adicional en Mogadiscio, la organización con la que colaboro decidió que era demasiado arriesgado que me quedara. Hubo varios atentados contra mi vida, y aunque estaba dispuesto a quedarme, los líderes de la iglesia me pidieron que me marchara. Tu testimonio es demasiado valioso como para que termine ahora, me dijeron. Hoy trabajo con una organización que apoya a la iglesia perseguida en el Cuerno de África. Capacito a pastores para lugares peligrosos, enseñándoles a sobrevivir, a liderar en secreto y a mantenerse firmes cuando todo parece desmoronarse. Cada historia que comparto, cada lección que imparto, tiene como objetivo que sepan que, incluso en la oscuridad, la luz de Dios nunca se apaga. Y cada vez que comparto mi historia, veo en los ojos de la gente la misma añoranza que vi en el desierto. Ojos sedientos de esperanza, ojos que necesitan sentir que Dios sigue presente. Abdi permanece en Somalia. La comunicación es difícil, ya que las llamadas y los mensajes no se pueden rastrear, pero sé que está vivo. De vez en cuando, recibo noticias de hermanos que viajan allí. Me dicen que sigue predicando y que su iglesia ha crecido hasta tener más de 200 personas. Entre los fieles, su nombre circula como el hombre que resucitó de entre los muertos. Quienes intentaron seguirlo aún lo buscan, pero no lo encuentran, porque Dios lo protege. Ahmed, por su parte, se mudó a Etiopía hace 2 años. Hoy tiene una familia. Se casó con una refugiada somalí y tienen 2 hijos, un niño y una niña. Dirige una iglesia para refugiados somalíes en Addis Abeba. A veces me envía fotos, y en cada una sonríe. Una sonrisa que no tenía cuando lo conocí. Una sonrisa que solo puede nacer de alguien que ha sido verdaderamente libre. Y cada vez que veo esto, regreso a aquel día en que salimos de esas tumbas. Recuerdo cómo lloré, cómo grité el nombre de Jesús y doy gracias. Mi vida ha cambiado por completo. Hoy tengo un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, seguridad. Pero una parte de mi corazón nunca abandonó Mogadiscio, nunca abandonó el desierto. Aquel lugar, aquel momento, me moldeó. Me mostró quién es Dios en realidad, y me enseñó que nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Si has leído hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar unos minutos de tu vida a escuchar mi historia. Sé que vivimos en un mundo lleno de distracciones, un mundo donde todo compite por nuestra atención. Pero solo te pido una cosa, comparte esta historia, no para que la gente conozca mi nombre, no para que me haga famoso, sino para que otros sepan que Dios sigue obrando, que no es solo un recuerdo del pasado, que está vivo y activo hoy. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, si has llegado hasta aquí sin conocerle, déjame decirte, hoy podría ser tu día, porque si nos amó lo suficiente como para rescatarnos de la tumba, te ama lo suficiente como para rescatarte de la tuya, sea cual sea. Quiere que lo conozcas, que experimentes su amor, que sientas su paz y que vivas según su propósito. No es complicado. No necesitas ser perfecto. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas ser sincero y decirle, Jesús, te necesito. Si quieres, repite esta oración conmigo. No son palabras mágicas. Es simplemente una conversación del corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado, que he vivido lejos de ti, pero hoy quiero cambiar.
Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Y hoy te entrego mi vida por completo, sin reservas. Sálvame, transfórmame y úsame para tu gloria. Amén. Si hiciste esta oración, debes saber esto. Acabas de pasar de la muerte a la vida. Has nacido de nuevo y ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias como esta. Testimonios de fe, valentía y milagros que demuestran que Dios está vivo. Historias como esta muestran a personas reales que presenciaron la mano de Dios obrando en lugares imposibles. Comparte este video. Envíalo a alguien que esté pasando por un momento difícil, a alguien que se sienta atrapado en su propia desesperación, porque tal vez, solo tal vez, esta historia sea justo lo que esa persona necesita escuchar hoy. Y si crees que Dios aún hace milagros, que Él no ha cambiado, comenta, amén. Cree, lo que hizo en el desierto de Somalia, lo puede hacer en tu ciudad, en tu hogar, en tu vida. Y recuerda, esta historia no termina aquí, apenas comienza. Cada día, en algún lugar del mundo, Dios resucita personas, transforma vidas, rompe cadenas y sana corazones. Y quiere hacerlo también contigo. Que la paz de Cristo te acompañe, que su amor te rodee, que su presencia te acompañe cada día. Recuerda, ninguna tumba es demasiado profunda, ninguna noche demasiado oscura, ningún problema demasiado grande para detener el poder de la resurrección. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Padre Celestial, que este testimonio llegue a los corazones afligidos, que sea luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación, y que todo aquel que lo escuche sepa, sin lugar a dudas, que tú eres real, fiel, y que jamás abandonas a los tuyos. Fortalece a quienes hoy yacen en la tumba, levántalos, restáuralos, y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.